¿Ya? Entonces, si tiene alguna pregunta o inquietud, puede hacerla, abrir su micrófono o escribirla por el chat. Profe, ¿Sí? o sea, no me di cuenta la verdad, pero ¿hay pauta, no? ¿De evaluación para el trabajo o no? Sí, sí, sí la hay. ¿No está publicada en el aula? En la parte Es de que todavía no información había general. revisado, entonces por eso le preguntaba, porque como hoy día recién creo que iban a subir la de álgebra, Ujú. entonces pensé que igual iban a subir después. Sí, sí, debiera estar en la parte de información general o en la pestañita de evaluaciones, ¿ya? Y si no está, bueno, terminando esta clase yo el reviso y, mira, informan aquí que está publicada, Ya, profe, ¿ya? gracias. Eso, cualquier duda sobre la pauta, sobre la rúbrica, eh, la comentamos, ¿ya? No sé, quizás sea bueno también, eh, a ver, mostrarla ya. Vamos a ver. Buen día, Diego Castillo. Ya. Ya, aquí, Dylan tiene la palabra. Profesor, bueno, buenos días. Buen día. Eh, Primero, con respecto a la demostración para la tarea, Ujú. ¿uno puede asumir otras propiedades o esas propiedades que quiere asumir las debe demostrar antes para poder utilizarlas? Si Por están, ejemplo, cero por b igual a cero. eso se asume que está demostrado en el taller. Entonces no es necesario demostrarla al comienzo para poder utilizarla luego. No, claro. Y el menos a igual a menos uno por a. Está hecha en los talleres. O sea que se puede demostrar del menos a por b igual a menos a por b. Ya, entonces está. Bueno, y si como grupo ya la demostró, se demostró antes, ¿se ¿Cómo? borra o se deja nomás? ¿Cómo? Lo que pasa es que Si si como grupo la ya se incluyó, demostró antes, ajá, porque por si acaso fue como ya ya, mejor se está bien. demuestra en caso de, Ya, sí, está bien, mejor. ¿se Tomar los deja o se, recuerdos, sí. Déjelo, no lo se borre. puede dejar? ¿Mm? Ya, No lo borre. muchas Ya. gracias. Le estoy compartiendo la rúbrica para ver si es que se emerge alguna duda. Esta rúbrica nos va a permitir revisar todas las producciones escritas que usted haga en el curso, en este curso al menos, ¿ya? Eh, y consta de 4 criterios. Primero, la identificación de propiedades, luego la aplicación de esas propiedades que identifica, luego lenguaje y sintaxis matemática, y luego una respuesta al problema. Esos son criterios generales en la resolución de los problemas. Y hay otros criterios generales, pero respecto de la evaluación en sí, de la escritura, de la presentación, del formato, plazos, etcétera, ¿ya?
Los 4 primeros se aplican a cada desarrollo. Es decir, si una evaluación tiene 5 ejercicios, estos 4 criterios se aplican 5 veces, uno en cada ejercicio. ¿Ya? En cambio, los 3 últimos se aplican una vez a todo el instrumento, ¿ya? A todo lo que usted haga. Entonces, ¿de qué se trata la identificación de propiedades? Este es el criterio máximo, es lo ideal, que usted pueda ser capaz de identificar correctamente todas las propiedades, axiomas o teoremas que usa en una resolución. ¿De acuerdo? Si es capaz de hacer la identificación, eso va a estar bien. Ahora, esa identificación es un nivel. Otro nivel es la aplicación de las propiedades. Por ejemplo, si usted dice que va a usar la distributividad, ¿sí? Y en realidad lo que está haciendo es conmutar, primero, no identifica correctamente y segundo, no aplica correctamente las propiedades, ¿ya? Axiomas o teoremas. Eso también se mide de manera aparte. Identificar una cosa, aplicar es otra cosa. Respecto de la formalidad en la escritura matemática, también tenemos un punto aquí, necesitamos que use correctamente el lenguaje matemático. Es decir, los símbolos, los cuantificadores, las uniones, las intersecciones, las implicancias o equivalencias, todo eso tiene que estar bien escrito. Tiene que ir el símbolo que corresponde en el lugar que corresponde. ¿Ya? Tiene que cuidar esa sintaxis y además identificar correctamente cuáles son las hipótesis y las tesis en el caso de que lo requiera el problema. ¿Ya? De ahí para abajo va bajando respecto de no hacer alguna de estas partes correctamente. ¿Ya? Y por último, además del desarrollo, que está contemplado en las 2 primeras partes, está la síntesis del problema, la respuesta al problema o la conclusión de lo que esté demostrando. ¿Ya? Y eso también tiene que estar correctamente expresado, bien escrito y que responda, obviamente, a lo que se le está preguntando, ¿ya? O al problema que se presenta. Eso se mide en cada problema, en cada ejercicio, en cada evaluación, siempre, ¿ya? Y va con puntajes de 0 a 5 puntos. La escala es 0, 1, 3 y 5. 0 es si no hace nada. 5 es si lo hace todo y lo hace bien, ¿ya? Entonces, en sus evaluaciones va a haber 4 puntajes, ¿sí? Que corresponden a lo obtenido en cada uno de estos criterios. Y eso por pregunta. ¿Ya? Entonces, si usted ve, por ejemplo, que en algún momento aparece 5, 5, 3 y 5, significa que obtuvo 5 puntos en la identificación, 5 puntos en la aplicación, 3 puntos por escribir, o sea, se equivocó en algo, y 5 puntos por resolver bien, o responder bien. ¿Ya? Luego están los criterios generales, que es el uso del español y aspectos formales, ¿cierto? Ojo con la ortografía y gramática, la presentación, que no tenga rayones, que sea la letra clara, que esté ordenado, ¿ya? Y formato y plazo, es decir, entrega o no en formato y plazo establecido. Formato, por ejemplo, PDF, fotos de buen tamaño, no rotadas, y plazo se le da una fecha y hora para entregar. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda aquí? El documento está publicado para que lo pueda ver. Era necesario comentarlo aquí entre todos porque podría surgir alguna duda que te requiera aclaración. Voy a apagar mi video para mejorar la conexión, ¿ya? En caso de que presente fallo. Pero estoy atento a sus dudas. La evaluación formativa, hay un videíto, creo que subió el profesor José Luis, acerca de la evaluación formativa y los resultados finales todavía yo no los tengo, al menos de su grupo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que tenga que ver con la pauta, con la rúbrica? ¿No? Vamos entonces. Bien. Esta es nuestra sesión número 7. Vamos
sobre raíces e inecuaciones con raíces. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es ir ampliando siempre el, el- el espectro de herramientas que tenemos para seguir resolviendo problemas, para acercarnos un poquito más cada vez a las funciones, al análisis de las funciones, ¿ya? Y para ello vamos a ir necesitando algunas cositas adicionales. Primero, si en la sesión anterior hablamos de, bueno, antes, potencias, ahora vamos a hablar de raíces, ¿ya? Que hay obviamente una conexión. ¿Usted conoce cuál es la conexión entre las potencias y las raíces? ¿No? ¿Franco? Hola, profe. ¿Hola? ¿No? Bueno, veamos. Vamos a asumir una definición por ahora, o una proposición, sobre esta existencia de cierto tipo de número. Dado un número A positivo, real, y un número natural n, siempre va a existir un único real positivo b a la n, de modo que S sea igual al A. En otras palabras, se está aquí garantizando la existencia de un número que elevado a n me da un número real positivo definido de antemano. ¿Sí? Alguien, aquí, cualquiera del curso, abra su micrófono y diga un real positivo. Cualquiera. Pi. Pi, ya, perfecto. Pi. Pi es un número real positivo. Ya. Otra persona diga un número natural, cualquiera. 2. 7. 7. Ya, 7. Esta proposición nos dice que puedo encontrar un número B de barco, que si lo elevo a 7, me da pi. Esto es un acto de mucha fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos las herramientas como para poder garantizar esa existencia. Pero sí existe. Créanos. ¿Ya? La existencia la vamos a garantizar luego a través de un axioma, ¿ya? Y posteriormente a través de alguna propiedad de ciertas funciones, ¿ya? Ese axioma es el que le va a dar cierre a la estructura de los números reales que estamos estudiando. ¿Se acuerda que tenemos por ahora que los reales son un cuerpo, ¿cierto? Con los axiomas de cuerpo. Y también tenemos los axiomas de orden que hacen que reales sea un cuerpo ordenado, ¿cierto? Entonces aquí, con esta proposición, estamos diciendo, hey, ojo, cada vez que usted elija un número real positivo A y un número natural N, existe otro número real positivo. O sea, siempre puedo hacer eso. A eso lo podemos asociar a un concepto que es el de completitud, que nos da nuestro axioma del supremo. Entonces ahí tendríamos que los reales son un cuerpo ordenado y completo, ¿ya? Es decir, que no falla, no falta ningún numerito ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Formalmente, la proposición, así, en términos de los cuantificadores y conjuntos, para un número real positivo dado y para cualquier número natural, ¿sí? Siempre existe un único número real positivo que es base de una potencia y esa potencia me da el número real A definido de antemano. La definición de raíz, Profe, ¿sí? ¿qué significa el... La Ay, ¿cómo se exclamación, llama? Eso. ¿Qué un único, significa? un único, Ya. ¿sí? Es unicidad. Existe y el que existe es solo uno, ¿ya? Entonces, la definición de raíz se basa en la proposición anterior.
el b se le llama raíz enésima de a. ¿Sí? En términos de esa proposición anterior, se define la raíz enésima. Y ese enésima, el n, se llama índice de la raíz. ¿Ya? La notación es la notación usual. Raíz enésima de a. ¿Ya? Algunas observaciones basadas en las propiedades de las potencias que tenemos, ¿cierto? Se fija que aquí está estableciéndose estrechamente la relación entre potencia y raíz. ¿Ya? Primero, la raíz de 0 es 0 siempre, cualquiera sea el índice. ¿Ya? Lo mismo pasa con la raíz de 1. Raíz de 1, en cualquiera de sus versiones, es 1. Cuando el A es a su vez una potencia, esa notación de la raíz puede representarse como una notación de potencias con exponente racional. ¿Ya? Y cuando el A es mayor o igual a 0, fíjese que antes estábamos pensando en que el A siempre tenía que ser un número real positivo, ¿sí? Pero hay algunos casos en donde podríamos pensar en que no, en que fuese un número real no necesariamente positivo, o 0, que el 0 ya está definido arriba. Entonces podría ser negativo, ¿ya? Pero si es positivo, se cumple una propiedad, ¿ya? Que esta expresión o sea, que el exponente del A, en este caso de aquí, puede estar dentro o fuera de la raíz. ¿Ya? Eso no ocurre siempre. De hecho, podría buscar ejemplos en donde con un A negativo esto no ocurre. ¿Ya? Lo otro, si el n es un número natural par y el A es negativo, entonces no existe un número B real. Uno podría decir, pero ¿por qué se pone en este caso si al principio ya estábamos asumiendo que el AER está en los reales positivos? Ya, sí, pero aquí estamos tratando de ampliar esto, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos ampliar? Bueno, pensemos qué pasa si el A es negativo. Si el A es negativo y el N es par, no se puede, ¿ya? En cambio, si el A es negativo y el N es impar, ahí sí se puede, ¿ya? Y ahí sí se puede definir la radicación negativa, ¿ya? Con una cantidad subradical negativa, ¿ya? Y se tiene esta definición y que, claro, coincide con todos los cálculos que hacemos hasta ahora, ¿ya? Hemos hecho hasta ahora. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, seguimos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? O de 4, perdón. Bueno, ya lo vio, no sé si lo pudo captar. La raíz cuadrada de 4 es 2 y podría ser menos 2. ¿Por qué no, Max? Max en el chat dijo 2 y dijo que no. Y Fernanda Herrera, salió competencia, Fernanda Herrera dijo que sí. Dijo que raíz cuadrada de 4 podría ser menos 2. Max dice, pero ¿cómo definiríamos la raíz enésima? No, Bueno, digo que no puede ser menos 2 por cómo la definimos. ah, ¿y cómo la definimos? La definimos en base a la proposición de radicación y esa nos indica que B pertenece a los reales positivos. Ya, ok. Y si tuviésemos que pensar entonces como por la raíz de 4, ¿cómo calculamos cuánto es ese valor, el raíz de 4? Eh, es el número real positivo tal que Ya, es lo dijo. ese número elevado a 2 es 4. Mire, dice, la raíz cuadrada de 4 es un número real, pensémoslo así nomás, no como lo dijo Max, es un número real, tal que
ese número al cuadrado me da 4. Pero esto de aquí tiene, usted sabe, dos soluciones. B igual a 2 o B igual a menos 2. Entonces, ¿cómo elegir el B? ¿Podría ser menos 2? Claro, si lo veo como solución, como exclusivamente como solución de esa ecuación, sin conectarlo a la raíz. Pero Max dice, es el número real positivo, y esa palabra en general falta cuando hablamos de raíces. ¿Ya? Es el número real positivo que al cuadrado me da 4. Entonces, menos 2 queda descartado automáticamente. ¿Ya? Esta situación yo la he encontrado en profesores de matemáticas, ¿ya? Que dicen que la raíz de 4 es más menos 2. ¿Ya? Por esta razón. ¿Por qué? Porque no están condicionando a que la raíz B, sea un número real positivo o cero. ¿Ya? Muy bien, Max. Entonces, raíz de 4 es 2, pues ahí tenemos nuestro argumento. ¿Ya? Sin embargo, no podríamos tomar el menos 2, ¿ya? Porque este no es un número real positivo. Muy bien. La raíz cúbica de menos 27, esa sí es menos 3. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un índice impar. Cuando el índice es impar, la cantidad subradical sí puede ser negativa. ¿Sí? ¿Ya? Y en ese caso, bueno, teníamos una definición. Decíamos que la raíz cúbica de menos 27 es lo mismo que la raíz cúbica de 27 y a eso le cambio el signo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Bien? Ya, entonces, hay que identificar cuál es el índice de la raíz, si es 2 o es par o si es impar. ¿Ya? En el caso de que sea par, necesito que la cantidad subradical cumpla esta condición, que sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Y voy a tener condiciones para ello. En el caso de que sea impar, la cantidad subradical no tiene condición. Podría ser positivo, podría ser 0, podría ser negativo. ¿Ya? En este caso, yo digo que 1 menos x tiene que ser un número real. Y esto significa que el x es un número real cualquiera. Por eso digo que está definido para todo x. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo, profe, sigo sin entender por qué no podía ser menos 2. Es como porque ahora me lo están poniendo como condición o porque en realidad nunca ha sido 2 y menos 2. Nunca fue más 2 y menos 2. Porque la definición de la raíz de 4 igual a b, sí, efectivamente, es el número real, aquí voy a dejar un espacio, que al cuadrado resulta igual a 2, igual a 4. ¿Ya? Esa es la definición que usted tiene en su mente. Pero tiene también en su mente este espacio aquí que debe llenarse, que produce una imprecisión. ¿Ya? Entonces, es el número real que al cuadrado resulta ser igual a 4. Perfecto, veamos qué pasa si consideramos solo eso. ¿Ya? Si yo digo la raíz de 4 es el número real que al cuadrado es igual a 4, entonces tendría que la raíz de 4 es igual a 2 y la raíz de 4 también es menos 2. Pero la raíz de 4 es un solo número, ¿cierto? Y es este. Y es este. Y es ese. Entonces, me resulta esa igualdad. Que el 2 y el menos 2 son el mismo número.
Y esto genera una contradicción. ¿Dónde se genera la contradicción? Aquí, en este vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cierto, raíz cuadrada de 4 es el número real que al cuadrado le da 4. Pero no es cualquier número real. Es el número real positivo o 0, que al cuadrado le da 4. Y eso descarta el menos 2. ¿Ya? ¿Entiende ahora? Ya, entonces de ahora siempre se toma el positivo. Sí. De ahora en adelante y de ahora hacia atrás siempre fue igual. Ah, ya, es que sí, porque yo hasta que salí de cuarto medio siempre me hacían poner más menos cuando se saca raíz. Ojo que es diferente resolver una ecuación cuadrática, por eso decíamos antes, es distinto que la raíz cuadrada de 4 sea igual a b, o sea, no es equivalente, a decir que b al cuadrado es igual a 4. Porque esto es un solo número, nos representa un solo número, y aquí b tiene dos números. Ah, Son ya. cosas diferentes. A lo mejor lo que usted está pensando está aquí, en el contexto de una ecuación de segundo grado. Pero cuando defino raíces cuadradas, estoy pensando en únicos números. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Aquí sí, efectivamente, esto implica que b es igual a más menos 2. Pero acá no, acá el b es solamente el 2. ¿Sí? Sí, ahora me queda claro. Ya. Genial. ¿Alguna otra pregunta? No, resolvamos inecuaciones. Ahora ya sabemos cómo son y cómo se definen las raíces. Entonces, como la semana pasada, en la clase anterior, vimos resolución de inecuaciones, bueno, mezclamos las dos cosas. ¿Qué hacemos para resolver una inecuación o una ecuación? Lo primero que hacemos, Definir el conjunto restricción. perfecto, definimos conjunto de restricción. El conjunto de restricción para esta expresión es el conjunto en donde tanto el 1 como la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 están definidas. El menos 1. Menos 1 está definido en todos los reales. Pero esta expresión, la de la raíz, no. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer para saber que esto está definido? Tengo que condicionar a la cantidad subradical x cuadrado más 1 que sea un número real positivo o 0. ¿Cierto? De aquí, bueno, el x al cuadrado tendría que ser mayor o igual que menos 1. ¿Sí? ¿Cómo sigue usted? ¿Cómo sigue en esta condición, en esto? La respuesta está escrita, asumo que no la está viendo, solo está pensando en lo que le estoy preguntando. La respuesta está justo aquí. Pero observa exactamente. Hay que darse cuenta de que un número al cuadrado, que esto ya lo mostramos, x al cuadrado, es mayor o igual que 0 para todo x en R. ¿Sí? Eso se demostró. ¿Ya? Y si es mayor que 0 y el 0 es mayor que 1, mayor o igual que menos 1, entonces por transitividad de la desigualdad, el x al cuadrado siempre es mayor que menos 1. Por lo tanto, esta expresión también está definida para todos los números reales. ¿Cierto? Ahora, el conjunto de restricción va a ser todos los números reales, donde están definidas las dos simultáneamente. Fíjese, además, que cuando se calcula una raíz, de lo que estábamos discutiendo recién, el resultado de eso siempre es un número real positivo o 0. Es decir, la raíz en sí misma es mayor o igual que 0. Esto que está acá. Siempre. ¿Ya?
Bueno, en este caso, siempre que esté definido. ¿Sí? Por lo tanto, la inecuación que me están presentando es siempre verdadera. ¿Por qué? Porque estoy comparando un número negativo, el -1, con un número que es positivo, que es la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y esto siempre ocurre. Así, la solución son todos los reales, que obviamente está contenida en el conjunto de restricción. ¿Entiendes? Profe, una duda. ¿Sí? Bueno, sabemos que -1 es negativo. Ujú. Desde ahora ya no tenemos que justificar por la tricotomía del orden eso, ¿verdad? Eso ya lo mostramos, ¿no? Claro, pero ya no lo tendríamos que justificar directamente así como por tricotomía del orden y que -1 sea mayor, o sea, perteneciente a los reales No, positivos. eso ya lo hicimos, ya se hizo en clase, ya es un conocimiento que tenemos abordado. ¿Y ¿Sí? eso con todos los números negativos? Sí, Ok, sí, porque sabemos que todos los números positivos son positivos. Y si un número es positivo, su opuesto aditivo es negativo. ¿Sí? ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. ¿podría explicar de nuevo el conjunto restricción, por favor? Oh, pero claro, por supuesto. Voy a borrar todo, sí. Fíjese. Conjunto de restricción. Tenemos dos partes. Tenemos el P y tenemos el Q de X. El conjunto de restricción de la inecuación es el conjunto en donde ambas están definidas simultáneamente, ¿cierto? Un segundo. Ya, está definida el -1 en todos los reales, ¿cierto? Y la raíz tiene que estar definida, como es el de índice par, es decir, es una raíz cuadrada, tiene que estar definida cuando la cantidad subradical que está dentro de la raíz sea un número mayor o igual que 0. Entonces de ahí aparecen condiciones para la x. Entonces necesito que x al cuadrado más 1 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? De aquí, al sumar el opuesto de 1, me queda eso. En esta línea, particularmente, observo que todo número real al cuadrado es mayor que 0. Y 0 es mayor que -1. Por lo tanto, el x al cuadrado es mayor o igual a 0 para todo x y en particular mayor que -1 para todo x en R. ¿Sí? Entonces, esta expresión Q está definida en todos los reales. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Ya, genial. Vamos a borrar. Siguiente. La otra desigualdad o inecuación está comparando, fíjese, un número real positivo con otro número real que también es positivo. Entonces aquí sí hay que hacer un poquito más de análisis. La anterior podríamos haberlo resuelto solo con mirar. Saber que este número es negativo y este número es positivo, entonces ya sabemos que se va a cumplir siempre que las dos expresiones estén definidas. ¿Ya? Entonces, ahora no, tenemos un número real positivo comparado con un número real positivo. Veamos. Restricción. El conjunto de restricción, la primera parte está definida sobre todos los reales, la segunda parte necesita un pequeño análisis, que es que x menos 1 sea mayor o igual que 0. Y de aquí el x tiene que ser mayor o igual que 1.
Perfecto. Tengo este como conjunto de restricción. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, profesor, estoy de acuerdo. Sigamos nomás, lo voy entendiendo súper bien. Perfecto. Gracias, Diego. Esa efervescencia, ese ánimo de los estudiantes. Se siente el calor en esta mañana tan fría aquí en Valparaíso. Ya. Luego, dice, para resolver la inecuación, elevamos al cuadrado a ambos lados de la desigualdad. ¿Se puede hacer eso? ¿Siempre? Estoy pensando en esto. ¿Se puede hacer eso siempre? La respuesta es no. No se puede hacer eso siempre en todas las desigualdades que tenga. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse que aquellas cosas que están involucradas en la desigualdad sean efectivamente positivas. ¿Ya? Cuando elevo al cuadrado, o sea, si A es menor o igual que B, y esto implica que A cuadrado es menor o igual al cuadrado, eso es una proposición falsa para todo A y B en R. ¿Ya? Lo vimos que era falsa, lo vimos en un taller. Y es falsa por esto, porque no es para todo. Es siempre y cuando sean números reales positivos o cero, alguno de ellos, el A. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo el 2 y la raíz de algo, esos son números reales positivos. ¿Ya? Entonces, ahí sí puedo elevar al cuadrado tranquilamente. En otro caso, no. Ya, resolví la duda, ya estamos bien con eso. Elevo al cuadrado y me queda 4, por un lado, 2 por 2, y en el otro lado queda la definición de la raíz. ¿Qué es este número, raíz de x menos 1? Es el número que al cuadrado le da x menos 1. ¿Sí? Si esto lo elevo al cuadrado, me da x menos 1. Y es justamente la operación que estoy haciendo, elevar al cuadrado. Por eso me queda x menos 1. No es que se mate el 2 con la raíz, no, es la definición de la raíz. ¿Ya? Así como antes decía, pasa restando, pasa multiplicando, aquí al elevar al cuadrado, no es que se cancele la raíz, sino que es la definición de la raíz. ¿Ya? Y esto significa, bueno, simplemente sumando 1 a ambos lados, que el x es mayor o igual que 5. Ahora, como mi restricción era esto, a esto le llamo, o a esto de acá, mi solución parcial, ¿cierto? Mi solución parcial es del 5 en adelante, pero mi restricción es del 1 en adelante. La solución final va a ser la intersección entre mi solución parcial y mi conjunto de restricción. Y me queda ese conjunto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe, Ya, baje la es manito y que pregunte más. ya la levanté. Sí, pues bájela para que no le quede arriba. Ah, ya. Es que no entendí de dónde salió el 5. Ah, de aquí, pues mira, de esta línea, ¿sí? La voy a escribir por acá. 4 menor o igual que x menos 1. ¿Cómo despejo el x de aquí? ¿Puedo pasar el menos 1 sumando? Lo dije mal, no es lo que hace, ¿cierto? Sumas 1 a ambos lados. ¿Ya? Ya. Si sumas 1 a ambos Ah, lados, ya. te queda 5 mayor o igual que x. Y ya está, Ah, ya. ¿cierto? Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, dice Diego, o sea, en vez de decir se eleva al cuadrado a ambos lados de la ecuación, se podría decir por definición de raíz. En este caso sí. ¿Ya? Pero no, hay que, o sea, en este caso, ¿por qué queda x menos 1? ¿Ya? Cuando elevo al cuadrado, claro, estoy usando la definición de raíz. ¿Sí? Una cosa es la operación que haces, que es elevar al cuadrado, y la otra cosa es el resultado de esa operación. Y el resultado de esa operación
lo obtienes a través de la definición de la raíz. ¿Ya? Perfecto, excelente. Ya. ¿Alguna otra duda? Seguimos, voy a borrar. Veamos que nos separa el destino. Fue el están levantando la mano. No, pero ya, hable nomás. Es que como estoy sin verlos participantes, a ver, voy a tener que poner. Ah, ok. Trabajé para no interrumpir. Pero lo que quería preguntar tiene Espérese, relación con lo que dijo yo Diego. lo voy a interrumpir a usted. Usted siéntase, por favor, todos ustedes siéntase en la libertad de interrumpirme cuando lo estime conveniente y necesario. ¿Ya? Escriba en el chat cada vez que tenga una duda, hable cada vez que tenga una duda, yo no me voy a molestar por eso. ¿Ya? Ujú, Por favor, denle nomás. ok. Ya. Profesor, lo que quería decir era que, por ejemplo, si queremos, en este caso, por ejemplo, ¿se podría devolver una diapositiva? Por favor. O sea, bueno, disculpe, no se llaman diapositivas. Sí, se llaman diapositivas. Ya, por ejemplo, para poder deshacernos, en este caso, de la raíz, si Ya. queremos justificar todo, deberíamos decir, bueno, elevamos a ambos lados o ¿cómo justificaríamos al costado, por ejemplo? Por Ya. ejemplo, en la, donde dice 2 menor o igual, ajá. Ah, ya, elevo Al cuadrado. ya, al cuadrado. Y luego, ¿Sí? cuando queremos, Y después, bueno, y después por la escribiríamos relación, definición de raíz y ahí escribiríamos solamente, no, diría por relación de orden, aquí diría 2 al cuadrado es menor o igual que la raíz de x menos 1 ujú, al cuadrado por la relación de orden. de orden. Ajá. ¿Sí? Y luego de eso, si Que es escribimos, la propiedad que yo les dije aquí. A menor que b ah, sí, implica ujú, a cuadrado menor que b cuadrado cuando el a y el b son números reales positivos, ¿cierto? O cero. ¿Ya? igual cero, ujú, ¿Sí? sí, Y sí, luego, ahí clarito. y aquí esto sería por definición de raíz. Eso era lo que quería ¿Sí? preguntar. Sí. Entonces, eso es lo que decía Diego también. Aquí, una cosa Ujú, es aplicar la operación, elevar al cuadrado, y lo otro es saber el resultado, que lo obtengo por la definición. ok, ¿Ya? sí, se entiende, profesor. Muchas gracias. Ya, gracias a usted. Ahí le sacas foto. Yo por eso apago mi cámara, para que no me saque foto a mí. Ya, ¿alguna otra pregunta? De nada, pregunta nomás, todo lo que quieras. Profesor, Diga. no entiendo la parte de la intersección, o sea, cómo se llega al 5, o sea, la Ya. parte final. Ya, ok. ¿Entiendes cómo llegamos aquí? Sí, sí, lo único Sí. que no entiendo es la de la intersección. Ya, en general, y cuando digo en general es que siempre tienes que hacer lo mismo, tú vas a tener un desarrollo algebraico que te va a conducir a una condición para la variable, para la x, ¿ya? Por ejemplo, puedes decir x pertenece a tal conjunto o x es igual a tal valor, etcétera, ¿ya? A esto que obtienes aquí le vamos a llamar solución parcial, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una parte de la solución, o sea, es un paso intermedio. Esta solución parcial debemos cotejarla con la restricción. ¿Te acuerdas cuando hicimos esa clase de resolución de problemas en donde al final tenías que responder, pero ver si es que la solución que obtenías coincidía o no con lo que realmente quería responder? Es decir, si tenía sentido la respuesta, el valor que obtuviste en términos del contexto del problema. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Sí. Ya, aquí lo mismo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si estoy pensando que tengo este conjunto de restricción y en mi solución me quedó x menor que 0? ¿Ya? Supongamos que pasó eso. Esta no puedo decir que sea mi solución porque no resuelve el problema. ¿Ya?
sino que esta es mi solución parcial. Esta solución parcial yo tengo que ver si es que cumple o no las características de mi conjunto de restricción. Y para ver eso, tengo que intersectarlo. Entonces, la solución parcial siempre se intersecta con la restricción. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿quiénes van a sobrevivir? Van a sobrevivir aquellos que algebraicamente me dieron como solución y aquellos que tienen que estar en el conjunto donde estoy trabajando. Se cumplen las dos condiciones juntas y siempre se intersectan. ¿Ya? Entonces, volviendo a este caso hipotético, si la solución me dio menor que 0, pero estoy buscando solo números más grandes que 1, no tengo números que cumplan. O sea, esta parcial no son soluciones factibles de mi problema. ¿Cierto? Entonces, en el caso que estamos resolviendo, mi solución parcial es del 5 en adelante. Y tengo que ver cuáles de ellos cumplen mi restricción, que es del 1 en adelante. Cuando yo intersecto esto, esta parte de aquí, podría perfectamente graficarlo. ¿Ya? Y digo, a ver, la solución parcial toma del 5 en adelante. Y todos esos sirven. ¿El 5 sirve? Sí, entonces va pintado. La restricción toma del 1 en adelante. Todos esos me sirven. ¿El 1 me sirve? Sí, entonces va pintado. ¿En dónde se cumplen las dos condiciones? Aquí. ¿Sí? Esa es la intersección a la cual hace referencia este simbolito. Por lo tanto, la solución final o la intersección entre la solución parcial y la restricción va a ser ese conjunto, donde pinté dos veces. Ya, profe, sí entendí, muchas gracias. Genial, genial. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Voy a borrar, Sí, voy a borrar. Gracias. Siguiente. Resolvamos esta inecuación. Se fija que antes teníamos un ejemplo en donde comparábamos un número real negativo con uno positivo. Era fácil resolverlo. Después tuvimos un número real positivo con una cosa que tenía raíces, pero que también era positiva, y tuvimos que hacer un ajuste adicional. Y ahora, fíjese, tenemos algo que depende de la variable, que no tengo idea qué es, con otra cosa que también depende de la variable, que no tengo idea qué es o cuánto vale, pero sí sé que es positivo. Entonces, primera cosa, mire, vamos a hacer un análisis previo. Si esta expresión x menos 1 resultara con signo negativo, o sea, que fuesen números negativos, esos tipos ya serían trivialmente soluciones a mi problema, ¿cierto? Porque estaría comparando un número negativo con algo que sí o sí es positivo. ¿Se entiende? Eso sería como, bien, fácil. Y el análisis más fuerte tendría que estar cuando esta expresión me dé positivo y esto siga siendo positivo. ¿Ya? Entonces, por ahí encamino mi resolución del problema. Veamos. Primero, conjunto restricción. La primera parte está definida para todos los reales. Todos los reales, perfecto. Y la segunda parte, necesito condicionar a que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿Me sigue? ¿Va bien? Insisto, interrumpa las veces en el momento que usted necesite. ¿Ya? De esta condición de x cuadrado menos 1 mayor que 0, se desprenden estas dos. ¿Alguien me podría decir cómo y por qué? Eh, por, porque x cuadrado menos 1
es lo mismo que x más 1 y por x menos 1. Claro, y eso es mayor o igual que 0. Podemos factorizar y aplicar la regla de los signos. ¿Cuál es la regla de los signos, Diego? El otro día había un meme sobre la regla de los signos, que espero algún día poder compartirse. La regla de los signos nosotros no la conocemos, no la hemos visto, pero sí sabemos que cuando multiplico dos números positivos me da positivo. Cuando multiplico dos números negativos me da positivo de nuevo. Y cuando multiplico números de uno real positivo y otro real negativo, el resultado es un número real negativo. ¿Sí? Ya. Aquí tengo la multiplicación de dos números y quiero que sea positivo. Entonces, ambos tienen que ser del mismo signo. Tendría que ser x menos 1 mayor o igual que 0 y x más 1 mayor o igual que 0. Caso 1. Caso 2, x menos 1 menor o igual que 0 y x menos más 1 menor o igual que 0. Esos son los dos casos. ¿Qué diríamos en nuestra vida pasada? Profe, Más por más y menos por menos, ¿cierto? Dígame. y podríamos en el conjunto restricción, en vez de poner x al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0, poner x cuadrado mayor o igual a 1. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Son Sí, expresiones pero se puede equivalentes. poner, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Que ahí, según yo, como que queda mucho más claro la parte como siguiente. Bueno, que dice que x tiene que ser mayor o igual a 1. Lo que sigue, po. Ojo, pero esta parte está separando esta sección y no la raíz, Mm, ¿sí? Que es el análisis que yo hice antes de empezar, cuando ujú. dije, a ver, si esto es negativo y esto es positivo, está listo. Pero si es positivo, esto va a seguir siendo positivo y ahí tengo que hacer el análisis. Entonces, si te fijas, está analizando el signo positivo y negativo de la expresión x menos 1. Aquí está, Ya. primero negativo y después positivo. ¿Ya? Ujú. Ok. Ya, entonces estaba yo por acá. Ya, de la primera parte. De la primera parte dice x más grande que menos 1 y x más grande que 1. Entonces, 1 dice, tengo el menos 1 y tengo el 1. La primera, esto de aquí, dice x más grande que 1, para allá. Y la segunda dice más grande que menos 1, de ahí para allá. Entonces me sirve esta sección, ¿cierto? El x está en el intervalo del 1 al infinito. En la segunda, ¿se entendió eso? ¿Sí? El resultado de ese primer caso, cuando los dos son positivos. Ya. Segundo caso, cuando los dos son negativos, es decir, estoy aquí. Cuando los dos son negativos, también voy a comparar con el menos 1 y con el 1. ¿Ya? Pero ahora necesito que sean más chicos, o sea, para la izquierda. De ahí para allá y de aquí para acá. Entonces me sobreviven solamente esos. El x, en este caso, está del menos infinito al menos 1, cerrado. Entonces, si veo las dos cuestiones, por una parte me sirven los más grandes que 1 y por otra parte me sirven los más chicos que menos 1. Aquí está. ¿Ya? ¿Sí? Ese es un like, por si acaso. Ya, bien. Muy feo. Ya. Entonces, tenemos el conjunto restricción. Restricción 1 dice. ¿Ya? Tenemos dos conjuntos. Perfecto. ¿Por qué? Porque esta otra cosa está definida sobre todo los reales. Por lo tanto, la restricción va a ser solamente la restricción que le ponga a la raíz. Esta restricción 1 se separa en dos casos.
aquí y acá. ¿Sí? Entonces yo podría pensar, esta es una forma de hacerlo, ¿ya? Podría pensar, ¿qué pasa si el x está aquí? ¿Qué signo toma la primera expresión y qué ocurre con esa otra expresión, ¿ya? Con la raíz, ¿ya? O podría también analizar los signos de x menos 1, ¿ya? Entonces aquí se hace esa separación. Se separa en el signo de x menos 1. A ver, la expresión x menos 1 se hace 0 en el 1, ¿cierto? Estaba muy borrado. ¿Puedo borrar todas mis anotaciones? Ya, vamos a hacer una análisis aquí. Sí. Gracias, gracias, gracias. X menos 1 se hace 0 aquí en el 1. En el 1 tengo un 0. Es una recta, ¿cierto? Entonces va con un signo negativo, luego se hace 0 y luego con signo positivo. Entonces, antes del 1, esta expresión es negativa. Y después es positiva. ¿Sí? Aquí tengo la parte en donde tengo esta parte en donde es negativa, ¿sí? Y la otra parte en donde es positiva. ¿Sí? Ahora, de aquí tengo que el x es menor que 1. Pero este x de esta parte tiene que ser el mismo x que vive, o sea, que define a esa expresión. Por lo tanto, también tendría que estar en mi restricción 1. Entonces, si está ahí, o sea, si está en la restricción 1, significa que está solamente en esta parte, ¿no? ¿Se entiende eso? Lo voy a explicar de otra forma. Lo voy a explicar de otra forma. Si el x menos 1 es menor que 0, esto significa que el x es menor que 1, ¿cierto? Ya. Eso es por una parte, pensando de que esta expresión me da números negativos. Ahora, que sea menor que 1 significa que es del 1 para atrás. Perfecto. En mi restricción 1 tengo dos bloques, es decir, del menos 1 hacia atrás y del 1 en adelante, ambos cerrados. ¿Sí? Yo quiero conectar estas dos situaciones. ¿Sí? Entonces lo que hago es pintar de aquí para acá, ¿cierto? Y ver que en donde pinte las dos veces, voy a poder trabajar simultáneamente. ¿Sí? En esta sección azul, las dos expresiones están definidas simultáneamente. Acuérdese que esta, la primera, está definida en todos los reales, pero las restricciones donde están definidas las dos simultáneamente. Ya. Del menos 1 para atrás, porque aquí el 1 está abierto, ¿cierto? Las dos expresiones están definidas. Entonces, aquí
voy a tener, o sea, en este intervalo, que es del menos infinito al menos 1, cerrado y abierto aquí, voy a tener que el x menos 1 es menor que 0 y la raíz está definida, ¿cierto? ¿Entiendes? Ya. Si el x menos 1 es un número menor que 0, estaría pensando de que me da puros números negativos, mientras que la raíz siempre es positiva. Por lo tanto, cualquier número que yo tome aquí para x va a satisfacer esta desigualdad. ¿Es claro eso? ¿Alguien no lo entiende? Ya. Dice, caso 1, tenemos que este caso queda del menos infinito al menos 1, lo que yo le explicaba aquí, ¿sí? Entonces se sigue que en este caso, en el caso 1, la solución 1 es justamente esa solución, la solución de ese caso, ¿ya? Una solución parcial, en este caso. ¿Ya? El otro caso es cuando el x menos 1 es mayor que 0. ¿Ya? Si... Entonces, aquí, si x menos 1 es mayor que 0, el x es más grande que 1. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer ya no es esa parte roja que está pintada, sino que es más grande que 1. Entonces, rojo es de aquí para allá. ¿Sí? El 1 abierto, porque aquí no toma el 1. Aquí no toma el 1. Entonces, el caso 2 me va a presentar cuando la expresión x menos 1 es positivo y esa expresión siempre que se está definida. Y en este caso, como son ambos positivos, voy a poder elevar al cuadrado y resolver una inecuación. ¿Ya? Sí, mayor igual, mayor igual. Entonces agarra el 1. Dice mayor igual, entonces pinto el 1. Gracias, Max, por la observación. Claro. Ya, entonces tomo el 1. ¿Ya? Veamos qué dice del caso 2. En el caso 1, no, este es el caso 2, tenemos que el x está del 1 al infinito. ¿Esto se entendió por qué? Ya ni me entendió. Perfecto, Diego. Perfecto, Jenny. Porque estoy pensando, insisto, en que x menos 1 es mayor o igual que 0, entonces x es mayor o igual que 1, y intersectado con la restricción 1, que la restricción 1 era del menos 1 para atrás y del 1 en adelante, ¿cierto? Entonces, esta es la parte que estoy trabajando, que se cumplen las dos. ¿Ya? Aquí ambos miembros son positivos, por lo tanto puedo elevar al cuadrado, que es lo que hago de aquí para acá, ¿cierto? Elevo al cuadrado. No tengo ningún problema porque los dos son positivos. Al elevar al cuadrado, tengo la definición de la raíz. Aquí, esto al cuadrado, ¿cierto? Me da la cantidad subradical. Muy bien. Y luego resuelvo algebraicamente nomás. Estas x cuadrado, ¿cierto? Se van a hacer 0 cuando yo sume el inverso de x cuadrado, ¿cierto? Agrupo términos semejantes y me queda esta condición, x mayor o igual que 1.
Esta es una solución parcial del caso 2. Esta solución parcial tiene que cumplir que esté en el caso 2. Y fíjese que sí lo está, y es todo. Por lo tanto, la solución del caso 2, no la parcial, sino que la del caso 2, va a ser la solución parcial del caso 2 intersectada con la condición del caso 2, que es una restricción local. Y eso me da justamente del 1 al infinito. Entonces, la solución total va a ser la solución que obtuve en el primer caso, unida a la solución que obtuve en el segundo caso. Aquí tengo que detenerme en algo. Esto es unión siempre. Se unen las soluciones de los casos. ¿Ya? Siempre se unen las soluciones de los casos. Siempre se intersecta la solución con la restricción. ¿Ya? Soluciones se unen, la solución e intersección, o sea, solución y restricción se intersectan. ¿Ya? Eso es siempre. Entonces, como tengo que unir, aquí tengo la solución 1 y la solución 2, y esta es la solución final del problema. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Abra su micrófono, pregunte, escriba, como quiera. Profe, ¿Sí? esta vez para la solución final no lo intersectamos con la restricción porque lo hicimos cuando separamos los casos, ¿no? Cierto, porque en la medida que íbamos trabajando, por ejemplo, aquí ya hay una intersección con el caso. Voy a borrar, ¿cierto? ¿Puedo borrar? Sí. Acá se ve que ya intersectábamos con la restricción, intersectábamos antes. ¿Ve? Cuando resolvimos esto, intersectamos ahí. ¿Ya? Entonces ya estaba hecha la intersección. Bien, Max. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, en honor al tiempo, veamos qué es lo que nos queda. Bueno, nos quedan más ecuaciones. Otro ejemplo, ya que lo vamos a dejar ahí para que lo pueda ver usted. La clase va a estar en el aula publicada y esto resuelto, ¿ya? Pero siempre es la misma idea, observar cuándo están definidas las dos partes para obtener el conjunto de restricción, y ahora las condiciones no son solamente que eliminemos los x o los ceros del denominador, sino que también tenemos que condicionar a que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Y ahí van a salir nuevas restricciones o nuevas condiciones para mi conjunto de restricción. Luego viene el análisis de los signos y va a poder solamente elevar al cuadrado cuando tenga positivo a un lado y positivo al otro. Eso es de mucho cuidado, ¿cierto? Y lo demás va a ser el manejo algebraico. ¿Ya? Aquí está, sigue la resolución, se la voy a dejar ahí. Propiedades de las potencias, creo que esto estamos aquí al debe. No sé si conviene mencionarlo, nos queda un minuto. Luego, ahí terminamos, ya, sí lo alcanzamos. Ya, porque no están todas las propiedades. Las definiciones de potencia es que tengo dos números reales positivos, un número natural. Esta desigualdad, o sea, estas desigualdades, ahora fíjese que es una equivalencia. Sí, solo sí. Sí, solo sí, porque para allá es que puedo elevar, y en el otro sentido es que puedo sacar la raíz. ¿Sí? Entonces ahora se transforma en equivalente, o sea, en pasos reversibles, solamente cuando estoy pensando en números reales positivos. ¿Ya? Cuando considero números reales negativos, esto no da, no se cumple. Y ya vimos varios ejercicios de esto en el taller anterior.
o en uno de los talleres anteriores. ¿De acuerdo? Todo esto, como síntesis de la clase, nos permite poder abordar inecuaciones con raíces y con potencia. ¿Ya? Estos ejercicios van a aparecer mañana en el taller. Y eso, bueno, si tienen alguna duda, es el momento de hacerlo. Y si no, nada, me despido. Fue un agrado esta sesión. Tienen que Profe. participar más, chicos. No tenga miedo a preguntar, a abrir su micrófono. Nadie le va a decir absolutamente nada. Ya estamos grandes para preguntar. ¿Ya? Siéntase confiado en que puede preguntar y va a tener una respuesta. Dylan. Profe. Ah, perdón. Dylan tenía la mano levantada, ¿no? No, Max habló antes que yo, así o sea, yo Ya, Max. levanté la mano después que Max habló, así que Max. Bueno, disculpe la pregunta, profe, es que no lo tengo anotado, pero ¿cuándo definimos potencias? ¿Cuándo definimos potencias? Creo que el miércoles pasado, Ya. creo. Bueno, es que como no lo tengo anotado, entonces me Pero confundí un poco. la definición de potencias va a ser eso. O sea, A elevado a n y B elevado a n. Pero esa es la definición de una potencia. Sí, déjame buscar la clase. Profe, si no me equivoco, fue el 22 Ah, de ya. marzo, A ver, vamos a ver cuando aquí. explicó los axiomas de orden Sí. y la tricotomía y todo eso. Ya, bueno. Sí, puede ser clase 4. Sí, clase 4. Se lo voy a mostrar. Ahí está. Clase 4, potencias y axiomas de orden. Y aquí partimos con la definición de potencia. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Ya, Diego ya tenía el número de la clase. Perfecto. Muy bien. Estamos pasando 5 minutos. Espero que tengan una gran jornada, una gran semana, chicos. Y lo insisto a participar más y preguntar ya, todo lo que necesiten. ¿Estamos? Profesor, antes de que... Antes, Dylan, Me acordé. una tarea. Una consulta. ¿Usted ve las cámaras de nosotros cuando las tenemos activadas? Cuando hablan, sí. Cuando hago, a ver, cuando comparto pantalla, la sección de cámaras se me reduce a 4. Entonces, se pone la cámara de quien esté hablando. Si quien habló tiene la cámara encendida, voy a ver su cara, su cuerpo, lo que sea. Pero si Ok. no tiene la cámara encendida, va a aparecer solamente o su nombre o la foto que tiene. Ya. No preguntaba porque de repente cuando hay varias personas con cámara y usted pregunta algo, se asiente con la cabeza o se le hace con el pulgar de la mano. Entonces, pero como no se ve, por eso preguntaba. Es que, claro, se reduce. No tengo todas las cámaras a la vista cuando comparto pantalla. Por eso. Es que si las tuviese todas, no veo las diapos que estoy mostrando. Sí, se entiende, si era por si acaso. ¿No? Por eso necesito que si activa el micrófono y lo dice, es mucho mejor, o se escribe en el chat, porque a eso sí estoy atento, al chat. Ok. ¿Ya? Y el Muchas audio. gracias. Ya. Que esté muy bien. Profe. Bueno, me informan por interno que se tome 10 minutos de recreo. No, 5 no. 5 minutos de recreo para la clase de geometría. Entonces hasta las... 12:25. ya, bueno.